es difícil que un padre y una madre que no se interesen por la lectura tengan hijos lectores. Mira, yo estoy convencida de que basta con que un niño o una niña lean y disfruten un libro para que tú ya tengas un lector en potencia, porque eso es como montar en bicicleta, es decir, una vez que le encuentras el truquito, ya te montaste ahí y ya sigues derecho. Que el niño o la niña descubran que pueden ser muy felices con un libro y que se borra el resto del universo y que aunque estén solitos en su cuarto, ellos no están solos, porque tienen en las manos como esa compañía enorme y esa puerta abierta a su imaginación, que es un libro. Una persona que le gusta leer no está nunca sola, nunca. Un libro es un gran regalo y da mucha lástima pensar que tantos niños crecen sin saber que lo tienen al alcance de la mano. Mi mamá, que era una mujer así muy fascinada con todo lo que tiene que ver con la literatura y con el arte, me enseñó a escribir y a leer muy rápido, a los 4 años, por un método que ella misma se había inventado, que eran unos muñequitos de plástico de colores, la pelota, el perro, la casa, la llave, como la lotería. Entonces, a medida que yo escribía bien la palabra, ella me entregaba el muñequito. El siguiente ejercicio era ya armar historias con esos muñequitos, entonces como conectarlos unos con otros y armar pequeñas frases con eso. Era una forma, de todas maneras, de ir induciendo en una niña la fascinación por la escritura. Entonces yo creo que eso fue clave. Y luego, pues, yo tengo un abuelo, Enrique Restrepo, que fue escritor, un tipo muy relacionado a León de Greiff y como a ese grupo de intelectuales que hubo aquí en Colombia muy importantes. Y entonces en mi casa siempre estuvo la biblioteca del abuelo, lindamente empastada en cuero, mi padre muy lector, mi madre muy lectora, entonces se vivía mucho entre libros. Y eso te marca, porque aprendes como desde pequeño que los libros dan felicidad. Yo creo que en Los Divinos fue particularmente importante para mí lograr una voz que pudiera ser el narrador, porque el tema era tan endemoniadamente duro y difícil que requería como una voz que me pudiera guiar. Entonces yo lo había pensado, seis personajes que eran los 5 amigos, el asesino y sus 4 amigos íntimos del alma desde chiquitos, bueno, y la niña. Y yo pensaba un capítulo para cada uno. Y el Hobbit tenía una característica que era que estudiaba en el mismo colegio privado de varones de clase alta, pero no era de familia tan rica como los otros amigos, de alguna manera como mucho más nerdo. La voz me permitía a mí contar desde adentro y a la vez tener una visión crítica. Y el Hobbit empezó a hablar y no paró de hablar, tanto que se comió toda la novela. Finalmente fue el único que habló, porque yo sentía que esa voz jalaba y jalaba fuerte. La literatura es casi que en un 90% un asunto de voz, de encontrar la voz narrativa. Los premios, desde luego a mí me permitió 2 cosas. Primero, el presidente del jurado era José Saramago, a quien yo había admirado siempre como literato, como ser humano, como político. Me parecía una de las grandes voces más libertarias y poderosas que había en la humanidad. Entonces, que él fuera el presidente del jurado y que él me diera el premio y que le gustara el libro, pues para mí fue como un motivo de gran alegría. Y por otro lado me permitió la conexión con una editorial que sigue siendo la mía, que es Alfaguara, con la que yo no había publicado antes. Entonces digamos que fue como doble logro, delirio y el premio Alfaguara. Pero luego los premios tienen pues como tanto de ancho como de largo, y así como vienen así se van.
Es un cuarto de hora que la pasas muy bien y estás ahí como en el foco de atención y tal, pero al año siguiente hay otro premio Alfaguara y hay otros 20.000 premios en otros 20.000 autores, entonces eso ya pasó. O sea, que sí te marca de alguna manera y de alguna manera no. Yo creo que una cosa importante a la hora de ganar un premio es saber que eso te dura unos meses y después se desvanece. Ahora, no te digo concursar y ganarse el premio es muy bueno, pero concursar y perder no es tan grato. Yo vivo por allá en Canamá, en una montaña, y yo poco aparezco y además lo hago como muy conscientemente, ¿cierto? Yo creo en el silencio y yo creo en estar uno ahí como metido en su cosa y no andar por ahí mariposeando mucho. Entonces me llamó mucho la atención cuando recibí como el llamado de Señal Colombia, que se habían interesado en hacer este documental. Me conmovió enormemente, me parecía como un gesto de generosidad que yo no me esperaba. Me parecía tan asombroso que estuvieran dispuestos pues a meterle tiempo, presupuesto, equipo, quemarse las pestañas haciendo una cosa que de alguna manera tuviera mi vida ahí como tema. Sí nos metimos ahí a conversar de mi vida, pero siempre como en función de cómo había quedado eso en los libros o qué tenía eso que ver con cómo había motivado la escritura de los libros. Hicimos recorridos con ellos, viajamos juntos, nos hicimos muy buenos amigos. Entonces no te sentías como haciendo un documental. Muchas veces conversábamos como muy olvidados de las cámaras. Entonces salió muy suave, salió muy agradable. Como te digo, una gente súper profesional, delicada, respetuosa y además muy divertido. Nos reíamos a las carcajadas con las cosas que pasaban ahí. Yo creo que es tarea de cada uno de los colombianos defender una paz que en cualquier momento puede hacerse trizas. Desde los años 80 los colombianos estamos aprendiendo lo que es a cambiar las balas por las palabras, aprender a negociar, a reconocernos en las diferencias, a acabar con la intolerancia. Eso ha sido un aprendizaje muy largo, muy lento, pero además enormemente fructífero. Y eso tiene los enemigos de los que les gusta la guerra y los que les gusta la mano dura y los que les gusta una sociedad patriarcal donde hay unos que mandan y hacen lo que se les da la gana y se llevan el país por delante. Tú hablabas al principio de cómo se le enseña a un niño a leer o cómo se crea en él la pasión por la lectura. ¿Cómo se crea en un niño la pasión por la paz? Eso se ha logrado, los colombianos lo hemos logrado, ya lo tenemos grabado en nuestro ADN y ha tomado todos estos años aprenderlo con además un costo de vidas y de sangre muy grande. Y eso no se puede perder y hoy en día la verdad que está ahí en el filo, ¿eh? Sobre todo ustedes, muchachos y muchachas, la juventud tiene que garantizar que este país siga en ese rumbo de paz que pese a toda nuestra historia guerrera hemos logrado. Bueno, yo creo que apostarle a una editorial independiente tiene mucho sentido en la medida en que es completar un panorama que donde fuera construido nomás por las grandes editoriales, creo que nos quedaríamos con pocas voces muy importantes que pueden llegar a un público muy amplio.
las grandes editoriales le apuestan a unos contenidos más comerciales, donde hay unas lecturas un poco menos exigentes. En cambio, las independientes están tratando de buscar contenidos innovadores, formas de escritura diferentes. Muchas de ellas están tratando de publicar también autores latinoamericanos, no solamente colombianos, que no circulan en las otras editoriales. Nos encantan todos los libros que publicamos, pero pues nos hemos dado cuenta que son libros exigentes, que son libros, sí, como de un nivel literario pues muy alto. Uno se puede dar, digamos, el lujo de apostarle a ciertos proyectos que para otros pueden ser inviables. Yo creo que desde los 60, 70 se están haciendo publicaciones. Lo que pasa es que hoy en día somos más personas y estamos creyendo más en esto, lo estamos haciendo de una forma más fuerte. Tal vez somos más tercos y estamos haciendo más, entonces por eso es más visible. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más personas queriendo hacer libros, más personas queriendo recibir esos libros. Y también creo que tiene que ver con aprender a mirar el trabajo de los demás. Cuando yo puedo disfrutar de lo que hacen los demás, me permite que los demás disfruten de lo que yo hago y eso crea unas condiciones mejores para todos. Cuando te hablaba de canales de distribución y relacionados con el libro, pues está el clásico que es el de las librerías, librerías que están cambiando mucho de formato. Yo creo que ya todos vemos que no son las librerías de antes, de mostrador donde llegabas pidiendo un libro, sino que son más esos sitios de encuentro, esos sitios donde puedes conversar y que como resultado de esa conversación y de esa oportunidad de estar con el otro, acabas comprando un libro. La posibilidad también de leer en formatos digitales es una cosa que no podemos tampoco ignorar ahora, y que también es una forma de venta del libro, o sea, el libro se vende en formato digital. El libro digital fue como apareció como el gran monstruo que se iba a comer a todo el mundo, que iba a acabar con la industria editorial del libro impreso, que iba a fomentar la lectura, que iba a hacer que todo el mundo leyera porque era más democrático. Sí afectó a otras industrias, digamos, la industria de las enciclopedias, ha cambiado mucho también, ¿no? los diarios, hay como muchas cosas, las publicaciones académicas han tenido como toda una reestructuración. Lo importante no es en qué dispositivo la gente lee, porque el libro es un dispositivo, también es un dispositivo tecnológico, pero está en papel. Digamos, un libro que tiene 10 tintas o tiene un papel especial, no es lo mismo verlo en una pantalla de computador que tener el objeto físico. Entonces, estos libros siguen teniendo sentido como objetos porque no son solo libros para leer, sino que en sí misma su materialidad es importante. Tragaluz es una editorial que valora y respeta el libro digital, pero todavía no hemos incursionado realmente en el libro digital. Los hacemos para servicios, para nuestra línea de servicios. Entonces tenemos un poco de libros digitales que se venden a bibliotecas y ha ido aumentando poco a poco, pero creo que es algo que requiere como más trabajo en el tiempo. Las librerías independientes como Casa Tomada, el libro digital no es una amenaza. Hay veces es una salida porque le podemos decir al cliente, mira, no está en papel, búscalo en digital.
Las ventas del libro digital representan para Reina Naranjo un 0.9%. No se vende nunca en comparación ni en número de ejemplares al ritmo que se mueven los libros impresos. Todas las plataformas también se siguen desarrollando y eventualmente a mí me parecen muy interesantes las plataformas de lectura por suscripción, como lectura por streaming, y creo que en la medida en que las sigan desarrollando puede haber algo bien interesante. Creo que si alguien se toma el trabajo de como conseguir y hacer la investigación y hacer todo lo que requiere la publicación de un libro, yo creo que tiene que tener sentido, no me imagino que no. Creemos que estamos trabajando en proyectos que pueden ser bastante ganadores, que pueden ser bastante comerciales y que a la gente les interesa, que hacen falta en el mercado. Es un hecho que la gente lee en digital y pues lee en redes sociales, lee en medios digitales. Eso digamos que nosotros tratamos de aprovecharlo para dirigir a los lectores hacia nuestros libros. La apuesta debe ser más librerías para que haya más compradores, por ende, más lectores. Pues yo estudié en diseño industrial y fue en la universidad donde conocí a Rubén. Él estudiaba diseño gráfico y juntos formamos Café Tacuba. Invitamos a mi hermano a tocar el bajo y luego invitamos a Emanuel del Real, Meme, y todo nació ahí en la universidad. Desde el principio fue tomando interés de la gente que lo escuchaba y al principio era un hobby y poco a poco se fue convirtiendo en nuestra actividad principal, ¿no? Entonces yo terminé la carrera de diseño industrial, pero nunca la ejercí como tal, ¿no? La literatura siempre ha estado presente en la música de Café Tacuba, ya sea en canciones que son mías o en canciones que son de los demás. Por ejemplo, la primera canción que sonó en la radio de nosotros es una canción que está basada en una novela que se llama Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Esa canción la escribió mi hermano y entonces está muy influenciada de la literatura, ¿no? Hay ciertos guiños que hay en las canciones de muchas canciones de Re, ¿no? Ixtepec es un pequeño extracto de una novela de Elena Garro, de Recuerdos del Porvenir se llama. Pero igual nos influenciamos también de la pintura y de otro tipo de artes, del cine, como para estar creando lo nuestro. Los opilotes en círculo están, nadie se atreve el primero a probar. Pues mi obra literaria y el trabajo con Café Tacuba pues están ligados porque soy yo, ¿no? O sea, yo me muestro como soy en estas dos áreas. Yo soy compositor de canciones que hay en Café Tacuba, cada uno de nosotros es compositor individual y luego juntamos las canciones. Y entonces en mis canciones me muestro tal cual soy y es lo mismo que pasa con mis textos. La literatura siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? Desde los 10 años soy un lector voraz. Empecé con la ciencia ficción y después me fui pasando a muchos otros géneros. Y aprendí a tocar la guitarra porque quería componer canciones. Eso fue lo que me llevó a la música. Entonces, digamos que las letras, el contar historias siempre ha estado conmigo. Mis primeras canciones y las primeras canciones que hay, por ejemplo, en el primer disco de Café Tacuba, yo escuchándolas otra vez y viendo la letra, me doy cuenta de que siempre he escrito pequeñas historias, ¿no? Pequeños cuentos. Entonces no está tan alejado una cosa de otra. Tengo una columna semanal desde hace 10 años en el periódico Excelsior, que es un periódico que existe en México,
pero que también vive mucho en las redes sociales, ¿no? Tengo un libro de cuentos, tengo mi primera novela que es Los Desesperados, y en todos ellos hay siempre esta mezcla de intereses que tengo, ¿no? Que son el rock, la música, la ciencia ficción, las relaciones humanas, los sentimientos. Yo creo que eso es lo que une estas dos vertientes que tengo de crear. Durante 2014 me inventé un blog en donde estuve subiendo un cuento semanal, y esto fue la forma en que yo me obligué a trabajar estas historias que se me ocurren, ¿no? De alguna manera las canciones y los cuentos se parecen mucho, ¿no? Me gustan las canciones cortas de 3 minutos y que son efectivas. Los cuentos son así, tienen que ser cortos, efectivos, no tienen que ser redundantes, tienen que conectar con un lector, ¿no? Entonces me inventé el blog para obligarme a escribir. Como dice el dicho, el escritor escribe, y si no escribes, pues entonces no eres escritor. Internet se me hace una gran herramienta, ¿no? Yo no necesité un editor, no necesité una casa editorial para hacer mi trabajo. Lo único que necesitas pues es un papel y una pluma, un lápiz para hacer historias y luego subirlos a la red. Cuento o novela, yo lo que leo más es novela, ¿no? A mí lo que más me gusta leer es novela, pero me sucede que los cuentos se me dan de una manera muy sencilla. A veces me sucede también con la música que escucho, ¿no? La música que me gusta es más rockera, más post-punk, ¿no? Me gustan las guitarras distorsionadas, pero las canciones que me salen a veces son baladas, ¿no? Como María o Esa Noche o El Baile y el Salón, ¿no? Esas son canciones que yo compuse y llevé al grupo y ahí crecieron, ¿no? Entonces me doy cuenta de que a veces lo que más te gusta tal vez no es lo que vayas a crear, ¿no? Entonces el cuento se me da de una manera muy, muy fácil, pero ahorita estoy escribiendo una novela, ¿no? Entonces, acabo de publicar mi primera novela y ahora estoy escribiendo otra. Y pues nada, estoy experimentando en todos los formatos, ¿no? Después quisiera escribir una novela gráfica y si puedo dibujarla mejor, ¿no? No quiero, o literatura infantil, no quiero quedarme en un solo formato o género, ¿no? Me gustaría explorarlos todos.